Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Estamos dando inicio a recordar a nuestros maestros. Sean bienvenidos, apreciados oyentes. Este programa se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se lleva a cabo por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, BFK, que luego lo difunde a través de sus propias redes sociales. Jorgito Benjumea, feliz reincorporación a tu lugar de trabajo y nuestro agradecimiento por tu tarea en la edición del programa. Hoy voy a comenzar una nueva serie, siempre en referencia a Marcel Proust. Quiero recordarles, yo concebí esta labor en torno al gran escritor francés, dividiéndola en 3 partes. La primera, concerniente a la biografía de Proust, hacer una presentación cronológica muy general, pero necesaria, sobre quién fue Marcel Proust. En ella me detuve durante 15 emisiones. Hoy voy a comenzar una segunda parte que tendrá que ver con establecer algunos lineamientos generales, algunas consideraciones básicas para el abordaje de En busca del tiempo perdido, para la comprensión, para el entendimiento de qué es lo que representa esta obra. Creo que podrán ser también unos 15 programas. Y habrá una tercera parte en donde ya me ocuparé de examinar algunos de los grandes problemas de los que se ocupó Proust en su gran obra literaria. Problemas como la muerte, como el tiempo, como la memoria, etc. Por ende, vamos a comenzar hoy la segunda parte de esta labor de divulgación de Marcel Proust. Indicaciones generales sobre En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, programa número 1. Soy Carlos Mario González, integrante de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. Al comenzar esta segunda parte, el recorrido que yo pretendo llevar a cabo tiene que ver con una presentación general de En busca del tiempo perdido, con hacer algunos comentarios relativos a las características de esta obra, siempre en la línea de lo que me anima en el conjunto de las exposiciones que he hecho y haré sobre Proust y su obra. Lo que me anima es el deseo de poder conseguir que algunas de ustedes abran un espacio de sensibilidad y de deseo por la lectura de este gran pensador. Esto no es caprichoso. Yo soy un convencido de que el gran patrimonio cultural de la humanidad, la gran riqueza de la humanidad, donde tenemos tantos frentes logrados por ella,
en el conocimiento, uno puede decir la ciencia, los saberes humanos y sociales, la filosofía, el arte, y todo ello como una condición para el despliegue del pensamiento, en tanto el recurso del que disponemos los seres humanos para recrear nuestra vida, para resignificarla, para abrirla en posibilidades, para profundizarla en realizaciones. Entonces digo, un hecho que a mí me anima es tratar de conseguir que Marcel Proust, como expresión de una de las más logradas elaboraciones que ha alcanzado el arte, abra puertas para ustedes y ustedes lo hagan a él un cercano, un íntimo, un amigo para toda la vida. La importancia de aproximarse al gran arte en cualquiera de sus manifestaciones. En este caso, me estoy circunscribiendo a la literatura. No es otra cosa que la de encontrar con quién conversar, con quién sostener un diálogo en torno a la vida, sus vicisitudes, nuestras realizaciones, nuestro fracaso, nuestros temores. Hay que quebrar la idea de que la literatura hay que aproximarse a ella en plan de entretenimiento y hay que reivindicar que es un portento de invención del ser humano que lo que nos permite es entablar ese diálogo y sostener una reflexión crítica sobre nuestra propia existencia y la del mundo. Ese es el valor de la gran literatura. Y por eso yo soy también un convencido de que uno tiene que ser estricto en la delimitación de lo que merece ser realmente llamado obra artística, en este caso, por ejemplo, en el dominio literario, de todas las cosas que se relatan o se presentan en forma de aventuras que se ofrecen para que la gente se entretenga con ellas. El arte es un bien de la humanidad, pero es un bien que está muy mal distribuido. El grueso de la población vive al margen de las dichas y de las posibilidades que depara el arte. Por eso es necesario hacer lo posible porque quienes hemos contado con la fortuna de poder tener la compañía de estos grandes artistas, tal el caso de Proust, pues hagamos lo posible por extender la mano y poner el libro. En este momento estoy pensando pues en Busca del Tiempo Perdido, ponerlo en las manos de otros, sin que sea necesario que medie nada, ni títulos, ni estudios precedentes, ni pagos económicos, etc. La cultura, en sus más elevadas expresiones intelectuales y artísticas, debería tener una circulación amplia en la sociedad sin que existan esas formas que la compartimentalizan y la entregan a instituciones para únicamente una pequeña agrupación de elegidos para acercarse a ella. Bueno, en función de eso, lo que yo quiero inicialmente, antes de entrar a hacer unos comentarios puntuales sobre En busca del tiempo perdido, es plantear algunas ideas que yo tengo sobre la obra de Marcel Proust. Repito, antes de entrar pues ya como a mostrar lo que tipifica, lo que es propio de esa gran novela, quiero hacer un planteamiento general previo sobre Marcel Proust y cómo llegar a Marcel Proust. ¿Qué es lo que nos depara En busca del tiempo perdido? Que he dicho, en mi opinión, y obviamente yo no soy el más versado, por eso mi opinión
acepto que pueda ser falible y que otros mucho más conocedores puedan tener una distinta que rebata esta que yo voy a señalar, pero que mi opinión es que Proust condensa su gran valor, el gran aporte que le hizo a la humanidad en una sola obra, en Busca del tiempo perdido. Lo cual no quiere decir que en otras cosas que él escribió a lo largo de su vida, cuentos, crónicas periodísticas, ensayos literarios, no sea un hombre muy capaz y muy aportativo también. Lo que pasa es que un hombre tan genial, pues incluso allí donde uno siente que hay una distancia grande con respecto a la obra insignia que tenemos de él, en esas otras cosas, pues alcanza también el tenor de algo muy bueno. Pero sí hay una distancia inconmensurable entre los escritos previos a En busca del tiempo perdido y esta gran novela. Gran novela de 3.700 páginas, que sobre ello también habría de hacer un comentario, porque si lo que yo busco es animarles a ustedes a abrir a Marcel Proust si no lo han abierto y si ya lo han hecho, volverlo a leer, pues será imprescindible que hablemos hasta de por qué una extensión tan vasta como esta es importantísimo y debemos de considerarla no un defecto de la obra, como infortunadamente esta época tan apresurada siempre con todo, a veces formula, sino que es una gran riqueza que la obra haya alcanzado una extensión tan grande. Entonces, tratando pues de empezar a hilvanar algunos elementos sobre la obra de Proust, yo quisiera señalar que hay tres niveles donde inicialmente debe uno hacer un resaltamiento de esta novela. La primera es que es una novela que depara una posibilidad de apropiación de conocimiento. Toda gran obra literaria enseña, y enseña en el sentido en que nos aporta elementos de conocimiento, porque toda gran obra literaria está hecha con solidez, con coherencia, con fundamentación, y el escritor o la escritora que nos la ofrece nos entrega unas formas de ver el mundo, unos elementos que destacan el mundo, y cuando digo mundo aquí digo en el sentido amplio desde lo social, lo subjetivo, la naturaleza, etcétera, que indefectiblemente contribuyen a la ampliación de nuestro conocimiento. Y en ese sentido la obra literaria, y Proust no es una excepción, hace del conocimiento algo totalmente distinto a la información. La información es generalmente la presentación de una serie de datos. El conocimiento tiene que ver con explayar los elementos que permiten una visualización, una comprensión de un objeto. Entonces es lo primero que yo tendría que decir, que quien se apreste a abordar En busca del tiempo perdido debe tener la certeza de que se aboca a una obra que le proveerá muchos conocimientos en muchos frentes, en el tiempo, en el arte, en la pintura, en la música, en el amor, en los celos, en la muerte, en la vejez, conocimiento, es decir, una indagación que permite encontrar pliegues que no son inmediatamente visibles a los ojos de alguien y que el gran artista nos ayuda a desentrañar. Consecuentemente, con ese ámbito del conocimiento que nos propicia una gran obra como En busca del tiempo perdido, está que ella activa en uno esa capacidad, ese atributo, esa virtud exclusiva del ser humano que se llama el pensamiento. Es decir, proveyéndonos un conocimiento
que se deslinda completamente de la mera información, lo que la gran obra de arte, y en este caso la de Proust, suscita en nosotros es el despliegue del pensamiento. El pensamiento es la tarea que emprendemos en aras de producir sentidos que no existían previamente en nosotros y que de pronto emergen no porque nos los trae el escritor, sino porque en el diálogo con el escritor se produce ese efecto, esa especie de chispa que hace la irrupción de un sentido que previamente uno no poseía. Y si el conocimiento que nos ofrece la gran obra de arte es opuesto a la mera información, a esa que es tan común, por ejemplo, en las novelas baratas, en los relatos ordinarios, el pensamiento es lo que se opone a la opinión. Es decir, la gran obra de arte literaria nos ayuda a forjar un pensamiento que nos desata de la opinión prevalente, de la opinión circundante. Pero hay un tercer frente donde tenemos que destacar la obra de Proust si es que nos disponemos a una lectura detenida de ella. Y es saber que en conjunción con el conocimiento que nos ofrece y con el pensamiento que nos posibilita, una gran obra como En Busca del Tiempo Perdido es también la expresión, la aparición ante nosotros de la belleza. Y este es un concepto que habría que pulir con cuidado para no confundirlo con muchas otras cosas como lo bonito, lo decoroso, etc. Pero ahora no es el momento de detenerme a hablar de la belleza y de cómo conceptualizarla para entender que la belleza es algo muy excepcional. La belleza es tan extraña, tan inusual como casi un unicornio. Se presenta muy pocas veces en la vida. Es como el amor, no es un acontecimiento trivial. Y por eso es tan importante diferenciar la belleza, por ejemplo, de lo bonito, etc. Pero si tuviese que decir un par de palabras denotativas de la belleza, yo diría que lo bello es aquello que produce un efecto en nosotros que pone en nuestra mirada, o si se trata, por ejemplo, de la música, en nuestro oído, el lugar de lo enigmático, el lugar de lo misterioso. Un objeto bello es un objeto que nos cautiva, que nos sume en él y que al tiempo que hace ese cautiverio produce en nosotros el efecto de estar ante lo asombroso, ante lo enigmático, ante el misterio. Y en ese sentido nos fija a él, al objeto. Y es desde ese misterio que la obra nos fascina, nos emociona, nos conmueve. Y por eso hay que decirlo que la belleza, que es algo que se puede presentar para el ser humano, por ejemplo, en la obra de arte, también se puede presentar muy, muy eventualmente en el cuerpo humano. Pero ateniéndome a lo que ahora me interesa, que es la indagación de la literatura encarnada por Marcel Proust, he de decir que En Busca del Tiempo Perdido, sin ningún tipo de duda, es una muy lograda expresión de la belleza en la palabra, bajo la forma de una novela que alcanza inmensas, grandísimas formas de expresión poética, es decir, del lenguaje muy bien construido. Lo poético no quiere decir algo azucarado, almibarado. Lo poético lo que quiere decir es el prodigio por el cual se logra articular el lenguaje de tal manera que multiplique las dimensiones en las cuales nuestra sensibilidad, nuestro sentimiento y nuestro pensamiento se pueden desplegar.
Por ende, en busca del tiempo perdido, quien se ponga en la tarea de leerlo, con toda seguridad, 3 bienes que le proveerá. Si es un lector, lectora que haga su labor con juicio, es que proveerá conocimiento, pensamiento y belleza. Pero para leer a alguien como Marcel Proust, como para leer a todo gran pensador o pensadora del ámbito que sea, si es que uno quiere pensar lo que está leyendo y no simplemente devorarlo, es necesario, digo, para poder explorar la obra y extraer todas sus riquezas. Y bueno, toda es un decir, nunca es agotable una gran obra de arte, pero para extraer muchas riquezas de ella es necesario replantearse radicalmente el concepto de lectura en función de hacer un contraste con lo que esta cultura de nuestra época promueve a nombre de la tal lectura. Proust es un escritor, como todo grande, que exige ser un lector de ciertas características, so pena de que si no se acata ese juego de características, la obra se cerrará, se negará a decirnos todo lo bello que hay. Digámoslo con una imagen un poquito trivial. La buena lectura es la llave que abre finalmente un tesoro tan grande como En busca del tiempo perdido. Y la buena lectura para encarar a un escritor como Marcel Proust en su magna obra tiene, en mi opinión, por lo menos 3 características, 3 rasgos que son los que denotan una posición de buen lector ante una obra inmensa. Una obra inmensa no permite lectores malos, se necesita ser un buen lector. Pero un buen lector en función de 3 aspectos que yo quiero resaltar. Y esto para invitarles cuando abran a Marcel Proust, pues que acojan esto que estoy indicando casi como una preceptiva para poder extractar tanta riqueza que está contenida en esas páginas. En primer lugar, un buen lector es el que lee con lentitud. No, voy a comenzar más bien por este lado y voy a dejarlo de la lentitud para más adelante. Un buen lector es el que hace con la obra una tarea, se detiene ante ella, se detiene. Eso pareciera trivial, sin embargo en esta época no nos detenemos en nada, ni nada nos detiene. Estamos siempre de paso o las cosas pasan ante nuestros ojos. Un buen lector es el que se detiene, en ese sentido es como un amoroso. El amoroso es el que se detiene de pronto ante un objeto y deja ese flujo incesante de objeto en objeto en que antes se desenvolvía. Un buen lector, repito, se detiene y en ese sentido se opone al mero pasar. No pasa. Y en términos prácticos esto podría decirse, se traduce en que no se lee pasando las páginas, se lee penetrando las páginas, es más, penetrando los párrafos, todavía más penetrando los renglones, aún más penetrando las palabras una por una. Entonces, es un lector detenido. En segundo lugar, consecuencia de eso, es un lector atento. Esa es otra pérdida que hemos tenido en esta cultura.
no sabemos ser atentos en el sentido de disponer la atención sobre un objeto. Vemos el objeto en una panorámica general y no logramos matizar, precisar, encontrar los elementos que lo constituyen, etc. Un buen lector, como el que requiere Proust, además de ser capaz de detenerse en la obra, debe disponer de una atención que se oponga a ese simplemente echar un vistazo, que es lo que caracteriza en general la práctica lectora de nuestro tiempo. Y en tercer lugar, es un lector que es capaz de disponer de una apertura a lo otro que se nos ha aparecido. Es decir, que ante un objeto frente al cual nos hemos detenido, al cual estamos atendiendo, nuestro ser se dispone a una apertura a eso que es lo otro, el objeto, en este caso En busca del tiempo perdido, que se nos presenta ante nuestros ojos para ofrecernos, desplegar toda la inmensa riqueza de lo bello que contiene, del conocimiento que depara, del pensamiento que suscita. Por ende, son tres características: detenimiento, atención y apertura, en el sentido de salir de lo habitual para abrirnos a lo otro. Y finalmente, yo creo que hay tres rasgos agregados que quiero mencionar para poder acometer la lectura de una obra como esta y que nos entregue tanto, tanto, tanto que ella nos puede ofrecer. Es que ese lector debe estar también provisto de un atributo, la lentitud. A Proust hay que leerlo con lentitud, a todo gran pensador o pensadora hay que leerlo con inmensa lentitud. La labor de la lectura frente a lo grande que tenemos exige la lentitud como el trabajo que va avanzando sin prisa, sin querer devorar las cosas de inmediato. En segundo lugar, consecuente con la lentitud, la paciencia del que se enfrenta a una labor inmensa y debe tener entonces esa virtud de hacerlo de una forma tal que no reclame que los frutos se le entreguen de inmediato. Si la lentitud se opone a la prisa, la paciencia se opone a la inmediatez. Esta es una época ligera, que vive a prisa, todo es a la carrera, y por ende todo lo que es a la carrera se pasa por encima. Vivimos como el coyote resbalándonos a altísimas velocidades cuando leer debería ser una tarea de topo, del que sabe cavar y profundizar. Y finalmente, la lectura de alguien como Proust debe ser una lectura que implique un trabajo. Y en eso se opone al consumo. No se consumen las páginas, los renglones de Marcel Proust, se trabajan ellos mismos, porque trabajar quiere decir entonces aprestarse a realizar una especie de obra paralela a la obra que estamos leyendo. ¿Qué obra? La obra que somos capaces de forjar con nuestro propio pensamiento. Esas son pues algunas indicaciones generales como lector que yo le sugiero a ustedes que tengan en la tarea de acometer a Marcel Proust. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.